El primero en intentar acomodar la tabla periódica fue el químico alemán Dobereiner en 1829. Él observó que había grupos de 3 elementos que compartían propiedades físicas y químicas muy similares, o mostraban un cambio gradual en sus propiedades. Por ejemplo, descubrió que el cloro, el bromo y el yodo, al combinarse con el calcio, formaban polvos blancos finos, y que si los acomodaba del más ligero al más pesado, el elemento en medio era un promedio del peso de los otros dos. Al principio pensó que era una coincidencia matemática, pero tiempo después fue descubriendo más grupos de estos 3 elementos que compartían estas propiedades, a las cuales llamó triadas. Pero esta idea fue rechazada por el Congreso alemán, ya que más de la mitad de los elementos de la tabla periódica no podían acomodarse de esta manera. Ley de octavas. Para el siglo XIX ya se habían determinado las masas atómicas de los elementos conocidos. Esto llevó al químico británico John Newlands a intentar acomodar estos elementos de forma creciente según su masa atómica. Al hacer esto, se dio cuenta de que las propiedades de cada elemento de 8 en 8 tenían características similares, de una forma similar a las octavas en la música. Este acomodo resultó un poco polémico en la comunidad científica, ya que presentaba algunos problemas. Varios elementos se ubicaron en la misma posición, como es el caso del cobalto y el níquel, y solo era válido para elementos con una masa atómica mayor a la del calcio, lo que lo hizo inservible para los nuevos elementos que se iban descubriendo. En 1869, el químico ruso Mendeleev y el químico alemán Mayer propusieron de manera independiente una disposición en tablas mucho más amplia para los elementos, basada en la repetición periódica y regular de sus propiedades. Agruparon los elementos en forma exacta y se predijeron propiedades de elementos que aún no se descubrían. Por ejemplo, Mendeleev predijo las propiedades de un elemento al cual llamó ECA aluminio, y 4 años después se descubrió el galio y se observó que sus propiedades eran muy parecidas con las del ECA aluminio. Aquí tenemos una tabla en donde podemos ver sus masas atómicas, sus puntos de fusión, su densidad y su fórmula. Y se puede ver que es muy parecido o casi exactamente igual a la predicción que se hizo. La tabla periódica de Mendeleev incluyó 66 elementos que se conocían hasta ese entonces, y en 1900 ya se habían incorporado 30 más. Sin embargo, a pesar de que esta tabla fue muy buena en este tiempo, aún había algunas incongruencias, ya que Mendeleev desconocía el número atómico, parte importante para clasificar los elementos. Y por ejemplo, el argón no coincidía con con esta tabla de Mendeleev. Moseley. Para el año 1869, el número atómico de un elemento se entendía solo como su posición en la tabla periódica, y a pesar de tener varias inconsistencias, no tuvieron forma de explicarlo en ese momento. Esto continuó hasta el año 1913, cuando Henry Moseley planteó que los elementos estaban ordenados incorrectamente. Esto lo llevó a construir un aparato de rayos X para intentar analizar la frecuencia de 2 elementos, desde el aluminio hasta el oro. El experimento consistió en bombardear con alta energía elementos puros dentro de un tubo de vidrio. Al expulsar a los electrones de sus capas internas, estos caían para llenar esos vacíos, liberando rayos X específicos para cada elemento, que atravesaban un cristal y se difractaban, formando líneas medibles para encontrar la frecuencia. Glenn Theodore Shibor fue un químico nuclear estadounidense que compartió con David Macmillan el Premio Nobel de Química en 1951, el cual consistía en el descubrimiento de 10 elementos más pesados que el uranio, los cuales son el plutonio, americio, curio, berkelio, einstenio, fermio, meldebio, novelio, además del elemento 106, llegando a ser bautizado Cia-Borgio en su honor. Enunció el concepto de actínido y fue el primero en proponer la serie actínida, que está en la actual tabla periódica. Trabajó en la identificación radioquímica de productos organizados
por bombardeo, contribuyendo al descubrimiento de más de 100 isótopos en diferentes elementos. Como curiosidad, en 1980 consiguió el sueño de cualquier alquimista, lo cual era transmutar el plomo en oro, aunque a muy corta vida y en una muy pequeña cantidad. La tabla periódica está organizada en filas y columnas. Las columnas de estas se llaman grupos, los cuales están enumerados del 1 al 18, y los elementos que se encuentran dentro del mismo grupo comparten características químicas similares. Por ejemplo, el grupo 1 es llamado metales alcalinos, los cuales son muy reactivos y forman iones +1. El grupo 2 es conocido como metales alcalinoterros, los cuales forman iones +2. Del grupo 3 al grupo 12 se llaman metales de transición, los cuales son altamente conductores de electricidad, además de ser muy duros y tener un alto punto de fusión. El grupo 17 es conocido como halógenos, los cuales son súper reactivos y forman iones -1. Y el grupo 18 es conocido como gases nobles que casi nunca reaccionan, además de que tener su orbital de valencia completamente lleno. Además de todo esto, los elementos también están clasificados según el nivel de orbital en el que se encuentren, ya sea S, D o P. Los elementos del grupo 1 al 2 están ubicados en el orbital S. Del grupo 3 al grupo 12 están ubicados en el orbital D. Y del 13 al 18 están ubicados en el grupo P. Variación periódica. La variación periódica de las propiedades físicas se refiere a la tendencia respectiva que presentan los elementos según su posición en la tabla periódica, como el radio atómico, la electronegatividad y la energía ionizada. La carga nuclear efectiva se puede referirse a ZEFEC. Es la carga nuclear detectada por un electrón cuando se toma en cuenta tanto la carga nuclear real como los efectos repulsivos de los demás electrones. En general, ZEFEC está dada por la carga nuclear efectiva igual a la carga nuclear menos sigma, donde sigma es la constante de apantallamiento, la cual es mayor que cero, pero menor que la carga nuclear. Cuando hay que ser más específicos, definimos el tamaño de un átomo por su radio. El radio de un átomo se refiere a la mitad de la longitud que hay entre el núcleo de dos átomos metálicos o una molécula diatómica. Es fácil entender la tendencia que hay periódicamente. Entre mayor sea el nivel del periodo, mayor será el tamaño del radio. A su vez, entre mayor sea el grupo, menor será el nivel del radio. Esto quiere decir que, por ejemplo, una molécula de litio será mayor a una molécula de nitrógeno. El radio iónico se refiere a el tamaño de un catión, es un ion positivo, o un anión, que es un ion negativo. Este, al igual que el radio atómico, es mayor según sea su nivel de periodo o mayor según sea su grupo. Es decir, el tamaño del ion de un grupo 1 será mayor a el ion de un elemento del grupo 18. Además, esto puede ser observado experimentalmente mediante rayos X. Al observar el tamaño de los iones, es posible entender que entre mayor sea el nivel de un ion, menor será su nivel eléctrico. Y entre menor sea su tamaño de ion, mayor será su carga eléctrica. Como punto extra que podemos agregar, recordamos que el catión, el cual es un ion positivo, es menor que el radio atómico del átomo neutro, ya que al perder electrones, la atracción entre el núcleo y los electrones restantes aumenta, provocando que los electrones se acerquen al núcleo. Y en su defecto, un anión, el cual es un ion negativo, es mayor que el radio atómico del átomo neutro, ya que al ganar electrones, la repulsión entre los electrones aumenta, lo que fuerza a la nube electrónica a expandirse. Bueno, ahora les voy a hablar de la energía de ionización y la afinidad electrónica. Ambas se relacionan en que una de ellas va a ganar, el átomo va a ganar electrones o los va a perder. En la energía de ionización se refiere a cuando
nosotros necesitamos cierta energía, bueno, aplicarle cierta energía al átomo que tiene que ser neutro y en un estado gaseoso. Tanto en la energía de ionización y en la afinidad electrónica, los átomos tienen que estar en estado gaseoso. Esto se puede medir en kilojoules sobre mol o en el electronvoltios. Mientras más energía nuclear tenga el átomo, menor va a ser la posibilidad de que le podamos quitar un electrón de la capa externa. También influye la distancia en que el electrón se encuentra del núcleo. A mayor distancia va a ser más posible que el electrón lo podamos separar de las orbitales en las que se encuentra. El electrón también se relaciona o tiene relación con la configuración electrónica del átomo, esto debido a que mientras más capas tenga llenas, mayor va a ser su estabilidad y mayor va a tener su energía de ionización. Hay un proceso que se puede llevar a cabo para poder medir esta energía de ionización, el cual es la espectroscopía fotoelectrónica, en la cual el gas se va a someter a radiación ultravioleta o a rayos X y así se va a medir la energía de ionización para poder determinar los electrones que se van a emitir del átomo. Bueno, ahora tenemos la afinidad electrónica. La afinidad electrónica se diferencia de la energía de ionización porque en la afinidad electrónica lo que va a pasar es que se van a ganar electrones. Cuando la energía se libera de un átomo neutro en estado gaseoso, igual que en la energía de ionización, lo que va a pasar es que se va a... va, va a ganar un electrón. Entonces, eso quiere decir que si se va a liberar energía, la afinidad electrónica va a ser negativa, lo cual va a conllevar un proceso exotérmico. Y si se requiere energía, la afinidad va a ser positiva, lo cual va a ser un proceso endotérmico. Justamente gracias a estos dos procesos que se llevan a cabo, el exotérmico y el endotérmico, podemos determinar esta energía mediante procesos o experimentos que incluyan la calorimetría. Uno de los factores que influye en la afinidad electrónica es que en la tabla periódica los átomos que encontramos más pequeños son aquellos que van a atraer más a los electrones debido a su baja energía. La configuración electrónica también influye porque, por ejemplo, en los gases nobles y en los metales alcalinotérreos, su afinidad electrónica va a ser menor debido a que son los metales que más se encuentran estables dentro de la tabla periódica. Otro de los factores que pueden influir es la repulsión electrónica, que es cuando un electrón va a entrar dentro del orbital, pero como ya está ocupado, va a generar esta repulsión, por lo tanto va a ser menor la afinidad que se va a obtener. A mayor atracción va a ser mayor afinidad. Y en la tabla periódica podemos ver eso en los periodos, de que de izquierda a derecha va a haber una energía mayor liberada, al ser pues más grandes los átomos, va a ser mayor su energía. Y mientras más vaya disminuyendo, o nos podemos ir también por los grupos, hacia abajo los grupos, va a ser menor la energía que se va a liberar. Y pues este tipo de afinidad electrónica, como ya lo mencioné, se puede medir mediante calorimetría o también espectrometría